cómo ha estado organizada, estructurada la política de vivienda en Argentina a partir de, digamos, 1970 aproximadamente, que es cuando se crea el Fondo Nacional de la Vivienda. En ese año fue creado un fondo especial que tenía por finalidad atender la necesidad de vivienda básicamente de los sectores trabajadores. Digamos que podría decirse que ese punto fundacional a nivel nacional no quiere decir que anteriormente no haya existido acciones del Estado en materia habitacional, sino por primera vez aborda una escala nacional a partir de la creación de un fondo estructural con un financiamiento regular que iba a provenir de un impuesto a los trabajadores, algo parecido al funcionamiento de una obra social o de un servicio público que presta el Estado a partir de generar un fondo exclusivamente desde un descuento obligatorio del salario formal de los trabajadores. Ese fondo tuvo el sentido justamente, quizás es la primera medida que toma el Estado Nacional para garantizar lo que en la Constitución se exige como un derecho, la solución del problema habitacional de los sectores de menores recursos. La Constitución, en su artículo 14, establece que el Estado debe garantizar a todo el pueblo argentino el acceso a lo que se llama una vivienda digna. A partir de eso, podemos decir que la Constitución deja consagrado la vivienda como un derecho. Sin embargo, no necesariamente eso ha sido siempre implementado como tal cosa, ¿no es cierto? Es más enunciativa que en hechos concretos y reales. El Fondo Nacional de la Vivienda fue un intento de plasmar eso de una manera más estructural, ¿no es cierto? Sin embargo, este fondo tuvo vaivenes, comenzó a operar efectivamente recién a partir de 1972 y fue sufriendo progresivas modificaciones a partir un poco de las orientaciones filosóficas de los diferentes gobiernos. Podríamos decir que hay un punto de inflexión muy fuerte en la década del 90, a partir de 1995, cuando se crea el Sistema Federal de Vivienda, que modifica parcialmente la manera en que se implementaba el FONAVI hasta ese entonces. ¿En qué lo modifica? Bueno, tiene que ver un poco con todo lo que ocurría en los años 90 respecto a la reforma del Estado y a las acciones o medidas de corte, digamos, neoliberal de mercado que se trató de implementar durante esa década. Y en ese contexto, entonces, el fondo cambia su sistema de financiamiento. Deja de constituirse por un descuento del salario de los trabajadores formales y pasa a financiarse con un impuesto a los combustibles líquidos, un porcentaje del impuesto que se recauda a los combustibles líquidos. Eso modifica sustancialmente y filosóficamente el sentido del fondo y, por supuesto, también contribuye de manera considerable a su desfinanciamiento progresivo. Ya deja de estar vinculado el FONAVI como un servicio obligatorio para la vivienda del trabajador y en general se entiende como un fondo que va a asistir, digamos, a los sectores ya de manera más amplia, no solamente trabajadores formales, sino también al creciente sector informal que comenzó a darse en esa década. El FONAVI, digamos, durante esa década sufrió no solamente la reforma de su forma de financiamiento, sino también lo que implementó toda la reforma del Estado vinculado
a la descentralización. Hasta ese momento Fonavi era expresaba una política nacional centralizada que simplemente intervenía en las provincias a partir de decisiones que se tomaban en el ámbito nacional. A partir de esa reforma se crea el Sistema Federal de la Vivienda, se descentraliza la política hacia los institutos de vivienda provinciales, los cuales cobran autonomía en la formulación de las políticas, y el fondo se descentraliza a través de un sistema de coparticipación al cual a cada instituto de vivienda le va a tocar una cuota en función de una fórmula que está constituida en la propia ley, pero que más o menos tiene relación tanto con el déficit de cada provincia, de cada región, y también con la cantidad de habitantes de cada zona del país. Bueno, en base a ese sistema más descentralizado, los institutos de vivienda provinciales pasaron a tomar mayor autonomía en las decisiones respecto a cómo intervenir en el problema de la vivienda de cada provincia. Y eso, digamos que llevó a una diversificación muy amplia de formas de intervenir. Algunas provincias descentralizaron aún más y transfirieron a los municipios, como lo hizo Mendoza, por ejemplo, la forma de atender el déficit, y otras provincias trabajaron de forma centralizada dentro de cada una de esas, dentro de su unidad territorial, digamos, ¿no es cierto? Acá en el norte, en general, permanecieron dentro de las esferas provinciales, no se transfirieron a los municipios y funcionaron, digamos, desde políticas provinciales, ¿no es cierto? Así fue la política durante los años 90. También hay que decir que durante los años 90, a medida que se fue dando, se fue generando las consecuencias de las reformas políticas y económicas que se implementaron, fue cada vez más creciente el sector informal de la sociedad, digamos, que no tenía capacidad de acceso al Fonavi por el hecho de no contar a lo mejor con un empleo formal, un recibo de sueldo que les sirva de garantía para poder ser beneficiario de la política del Fonavi. Y el Estado lo que hizo en ese contexto fue abrir una serie de programas, ya en ese nuevo marco ideológico que fue las políticas neoliberales, que se basaron en programas más de tipo de desarrollo social orientado al hábitat, en el cual aparecieron una serie de programas, ya sea financiados por el Banco Mundial, por el BID y otros organismos internacionales, que abrieron líneas de atención directamente a la pobreza que se incrementaba progresivamente durante los años 90. Ahí se diversificó el sistema de atención a las necesidades habitacionales en el país. Quedó el Fonavi como un fondo remanente para los sectores, digamos, asalariados formales que tenían cierta capacidad de devolución. Quedaron estos programas especiales que iban a los sectores de menores recursos, que a su vez se incrementaban cada vez más y sobre todo no tenían capacidad de toma de préstamo, digamos, de crédito, ¿no es cierto? Había que decir que ese sistema se complementaba con una política orientada también a los sectores un poco de mayor ingreso a través del banco hipotecario, que en los 90 también se privatiza, ¿no es cierto? Y de manera tal que un poco se dividía, por decirlo de alguna manera, el universo de la necesidad habitacional en tres grandes segmentos. El sector más pobre, el sector informal, quedaba al cobijo de una serie de programas especiales generados por fundamentalmente crédito y préstamos de organismos internacionales. El Fonavi, que atendía al sector trabajador, por entonces decreciente, el trabajador formal de menores ingresos, y el banco hipotecario, que apuntaba digamos, al sector medio alto en el financiamiento de viviendas de
mejor calidad. Eso segmentó, digamos, rompió la universalidad de la política del FONAVI y segmentó las atenciones de acuerdo a niveles y estratos socioeconómicos, con lo cual también se acentuó un nuevo modelo de sociedad, digamos. Esto fue progresivamente llevando a una crisis del FONAVI. ¿Por qué? Porque el sector formal de los trabajadores, acuérdense que al finalizar la década de los 90, Argentina tenía prácticamente el 24% de tasa de desocupación, el nivel de pobreza había ascendido a prácticamente la mitad de la población. Todos sabemos lo que fue la crisis del 2001, 2002, ¿no es cierto? El FONAVI prácticamente quedó desfinanciado, y en el medio de la crisis el gobierno nacional además autorizó a las provincias a utilizar los fondos del FONAVI, que eran exclusivamente para vivienda, para pagar salarios y sortear temas mucho más urgentes que la vivienda. Esto prácticamente llevó a un colapso y a una paralización del sistema de vivienda en los años 2001, 2002, y desde entonces, digamos, con la salida de la crisis, se vuelve a reformular la política habitacional. Y surge la política federal de vivienda que señalaba al inicio, ¿no es cierto? La política federal de vivienda va a producir algunos cambios importantes respecto a la política anterior, y va también a dar continuidad a algunos aspectos que ya tenía esa política. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Bueno, básicamente, si bien recupera y pone en funcionamiento nuevamente el FONAVI sin alterar su fuente de financiamiento, el impuesto a los combustibles, lo que va a hacer es agregar una masa muy grande de recursos que va prácticamente a quintuplicar la inversión en vivienda que se va a producir a partir del 2003 en adelante, con fondos propios del Tesoro Nacional, y va a crear una serie de programas especiales en el cual el FONAVI va a quedar como un programa más, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en esa serie de programas nuevos, como seguramente ustedes recordarán, el programa de emergencia habitacional, solidaridad habitacional, mejor vivir, una serie de programas federales nuevos, van a dirigir una serie de recursos hacia los sectores de más bajos ingresos, que va a tener un impacto considerable fundamentalmente en la recuperación del trabajo, digamos, a partir del impacto que tiene la reactivación de la industria de la construcción, generando muchos puestos de trabajo y generando una gran cantidad de soluciones habitacionales. Especialmente en el primer periodo, entre 2003 y 2007, Argentina va a llegar a un periodo récord de producción habitacional con la cantidad de soluciones habitacionales que se generan, ¿no es cierto? Pero en definitiva, para ir ya poniéndole un poco de cifra a esto, ¿no es cierto? Argentina había producido aproximadamente cerca de 2 millones de soluciones habitacionales en el primer periodo del FONAVI hasta los años 2000, y en esta nueva etapa va a generar en solo 10 años prácticamente 1 millón de nuevas soluciones habitacionales, con lo cual va a alcanzar una producción récord. Esto ahora lo vamos a ver en términos de qué impacto tuvo sobre el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Y entraremos a hablar un poco más en concreto, digamos, en el impacto territorial de estas políticas. En Argentina el déficit habitacional está prácticamente estancado desde los años 70-80, ¿no es cierto? Desde el censo de 1980 se verifica aproximadamente un déficit de 3 millones de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a situarnos en el censo del 2010. En el censo del 2010 en Argentina había 12 millones de hogares. Eso es aproximadamente, podemos equiparar a un número equivalente de viviendas, aunque no hay una relación directa, pero de esos 12 millones, 3 millones de hogares
es decir, un 30% aproximadamente, no alcanza a satisfacer un estándar mínimo básico de calidad de vivienda, ¿no es cierto? Esos 3 millones permanecen estables, aunque por supuesto el porcentual del déficit va disminuyendo por el crecimiento de la población, es decir, 3 millones de viviendas, de déficit de vivienda en el 2001 representaba el 30% de la población y en el censo del 2010 representaba el 24% de la población por el incremento que se dio de hogares y de vivienda. Es decir, ha habido una disminución relativa del déficit en términos de que ha disminuido el porcentaje de población a un 24-25%, sin embargo, en términos absolutos se mantienen los 3 millones de unidades necesarias para corregir este problema de vivienda que hay en la Argentina. Ahora bien, de ese, déficit, es importante entender que habría que decir que aproximadamente el 30% ha sido satisfecho en todo este periodo del FONAVI por la política del Estado y el resto lo ha construido el mercado. Es decir, que el impacto ha sido relativo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, en el sentido que la disminución ha sido muy tenue con respecto al crecimiento de la población. Y por otro lado, queda todavía pendiente, conversar un poco hacia dónde se enfocó la mayor parte de las soluciones del problema, ¿no es cierto? Porque en general, como les decía anteriormente, se trató siempre de atender un tipo de déficit habitacional que fue mediante la construcción de vivienda nueva. Y acá es donde un poco creo que está el mayor inconveniente de la política a lo largo de todo su desarrollo en la Argentina, ¿no es cierto? Porque hay que entender que del total del déficit en Argentina, prácticamente el 60% se compone de lo que nosotros llamamos el déficit cualitativo. Es decir, ¿qué es nosotros el déficit? Lo tenemos que descomponer en el cuantitativo y cualitativo. ¿Qué es el cuantitativo? Es básicamente la población que está viviendo en lo que se llaman viviendas irrecuperables. Esto es, viviendas que no pueden ser mejoradas por la calidad deficiente, ¿no es cierto? Para entenderlo de manera sencilla, hablaríamos de ranchos, casillas, ¿no es cierto?, que obviamente requieren para su mejoramiento prácticamente una vivienda nueva. Entonces, ese déficit es minoritario respecto a la otra gran parte del déficit, a la parte cualitativa. Prácticamente el 60% del déficit, es decir, si estamos hablando de 3 millones de viviendas, nosotros tendríamos que decir que prácticamente 2/3 de esa cantidad habitan en viviendas que están relativamente bien construidas, pero que no satisfacen plenamente las condiciones de una vivienda digna, ¿no es cierto? Son, en general, viviendas que están en villas, que están en asentamiento, pero están construidas en ladrillo, tienen una cierta resistencia. A lo mejor hay que mejorar las condiciones de las instalaciones, la cantidad de cuartos de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, o a lo mejor en las áreas rurales, ¿no es cierto? Pero son viviendas que requieren simplemente un mejoramiento. Entonces, en general la política habitacional tendió a atender el déficit cuantitativo, es decir, a construir vivienda nueva, considerando que sería para destinatarios tales como personas que habitan en viviendas deficitarias que no tienen posibilidad de reparación, como las irrecuperables, o hogares nuevos que se constituyen, ¿no es cierto? Entonces,
en general la gran cantidad de soluciones se orientó siempre al porcentaje minoritario del déficit, y recién a partir de los años 90, como les decía, empezaron a aparecer algunos programas especiales que fueron a atender a las villas, asentamientos o, digamos, las áreas rurales, a donde vive la población que está en, digamos, peores condiciones desde el punto de vista territorial, por el acceso a infraestructura o condiciones en las que viven, pero sin embargo que a lo mejor poseen una vivienda que puede ser recuperada, ¿no es cierto? Así, ¿y por qué la política habitacional en general fue orientada hacia esos sectores? Y ahí tiene mucho que ver la influencia del lobby de la industria de la construcción y también del mercado de suelo. Siempre han sido los grandes beneficiados de los recursos que el Estado ha invertido en vivienda y han direccionado la forma de solución hacia las conveniencias económicas de generar construcciones, barrios de viviendas nuevos, compra de terrenos para construcción de estos barrios, que ha en general beneficiado al sistema de las empresas de la construcción, digamos, pero a grandes costos se podía haber hecho inversiones de mejoramiento de villas o de asentamientos. Obviamente que eso significaba que el recurso se iba a direccionar hacia otros beneficiarios, ¿no es cierto? Entonces, en general, podríamos, como para ir concluyendo esta primera parte, sostener que no es despreciable el impacto que ha tenido la política habitacional en cuanto a inversión de recursos en estos últimos 30, 40 años, ¿no es cierto? Y sobre todo, especialmente en la década anterior. Sin embargo, y a pesar de los pequeños cambios, las pequeñas modificaciones que fueron habiendo, orientándose progresivamente a atender a los sectores de menores recursos, siempre priorizó la atención el déficit cuantitativo mediante la producción de vivienda nueva, ¿no es cierto? Cabe señalar que apenas un 4% de la producción habitacional que se dio en la década pasada se destinó a, digamos, por ejemplo, a programas alternativos como, por ejemplo, los que se generaron a través de cooperativas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, a través de programas como el de emergencia habitacional, que fueron programas que demostraron un fuerte impacto territorial desde el punto de vista de incorporar a los sectores de menores ingresos a la cadena productiva y fundamentalmente a nuevas formas de producción que no sean básicamente a través de las empresas constructoras, ¿no es cierto? Entonces, para concluir esta primera parte, diríamos que lo ideal sería que en el futuro las políticas se orienten fundamentalmente a mejorar el déficit cualitativo, esto es, atender la problemática de villas y asentamientos y de los sectores rurales, y fundamentalmente tratar de hacerlo a través de formas de producción que sean alternativas a las tradicionales que ofrece la industria de la construcción, ¿no es cierto? Porque como para hacer más, optimizar más la inversión social. Esto obviamente implica fortalecer los sistemas cooperativos y direccionar los programas hacia el mejoramiento digamos, de las poblaciones que habitan en villas y en asentamientos y en áreas rurales, ¿no es cierto? Bueno, un poco esa es digamos, el panorama general que se puede plantear sobre la política de vivienda hasta hace muy poco tiempo. Nosotros hoy estamos nuevamente en una etapa de cambio, ¿no? Todavía no se tiene demasiado en claro digamos, qué rumbo va a tener esta nueva etapa de gestión del gobierno. Está claro por algunos indicadores que obviamente se va a tender nuevamente hacia priorizar un modelo más de mercado,
en el cual obviamente cada vez que eso ocurre, la vivienda deja de ser considerada menos un derecho y más un bien de consumo, ¿no es cierto? Hoy por hoy lo que se está viendo es que se han abierto una serie de líneas que tienden fundamentalmente a el crédito de tipo hipotecario para el acceso a la vivienda a través de varias líneas de financiamiento. Algo que no me referí en la etapa anterior fue el programa Procrear, que fue un poco el que reemplazó el viejo sistema del banco hipotecario. Hoy por hoy el Procrear también ha sido modificado en su esencia y va a ser también un crédito hipotecario para la compra de vivienda nueva, ¿no es cierto? Es decir, se está alentando mucho nuevamente al acceso a la vivienda a través del crédito. También se está anunciando una serie de programas alternativos, diríamos, de integración, perdón, de atención a villas, a asentamientos, pero todavía no está demasiado claro el monto de financiamiento ni cómo eso va a funcionar, ¿no es cierto? Por lo pronto se ha dado continuidad a algunos programas de la etapa anterior, creo yo, fundamentalmente para cerrar las ejecuciones presupuestarias que quedaron abiertas, y recién el año que viene se verá finalmente qué perfil va a adoptar en la política habitacional de esta nueva gestión. Yo diría que, digamos, en esta etapa en la que estamos, hoy por hoy, el sistema está prácticamente detenido. Hay muy poca producción habitacional por parte del Estado. Esto yo creo que obviamente va a tener algún impacto nuevamente en el incremento del déficit, ¿no es cierto? Así que habrá que ver qué sucede el año que viene, si se recupera o no la capacidad operativa de la política habitacional, y en función de eso podremos decir si hay posibilidades de que se siga atendiendo de manera relativamente creciente el déficit como se venía haciendo anteriormente. A mí me interesaría un poco enfocar ahora, planteándonos un poco la situación nuestra, en nuestra región y particularmente a partir de la experiencia de conocer bien la realidad de la provincia del Chaco, pero que no difiere demasiado de la realidad de las demás provincias del norte de Argentina, ¿no es cierto? Estos números que yo he estado dando respecto a los déficits en nuestra región se duplican. Si en Argentina el déficit habitacional abarca el 24% de la población, en el Chaco en el 2010 estaba por encima del 50%, es decir, más de la mitad de la población está en situación deficitaria de vivienda, y un 30% aproximadamente vive en situación de extrema necesidad habitacional, ya sea en villas, asentamientos o en áreas rurales. Y ahí hay que, de nuevo, enfatizar la problemática rural, porque en nuestras provincias todavía son provincias que tienen un porcentaje importante de población rural. Se dice que Argentina es un país urbano porque prácticamente el 90% de la población vive en áreas urbanas hoy en día, ¿no es cierto? Las provincias del norte no lo son tan plenamente, ¿no es cierto? Todavía hay un 20, un 25%, depende de qué provincias, ¿no es cierto? Misiones tiene más, el Chaco tiene un poco menos, de población viviendo en áreas rurales. En el área rural el déficit habitacional llega prácticamente al 70% de la población, es decir, gran parte de la población que vive en áreas rurales está en situación de déficit habitacional. Y muchas veces eso no tiene que ver necesariamente con la calidad constructiva de la vivienda, sino a los otros componentes que hacen al sistema territorial, el acceso a los servicios adecuados de agua potable o de servicios de cloaca, de electrificación, caminos adecuados, ¿no es cierto? Es decir, que el déficit muchas veces se compone no solamente de lo que tiene que ver exclusivamente con la vivienda, sino también con lo que integra el sistema territorial.
En las áreas rurales ha ocurrido un fenómeno muy particular en la última década, que ha sido el crecimiento progresivo de los pequeños pueblos y parajes rurales y el despoblamiento de la población dispersa rural. ¿Qué quiere decir esto? La población rural en Argentina nosotros la clasificamos de dos maneras, o por lo menos el sistema estadístico lo clasifica de dos maneras, ¿no es cierto? La población rural agrupada, que vive en localidades de menos de 2.000 habitantes, o sea, pueblos, parajes, y la población rural dispersa, que es la que, obviamente, como dice su nombre, está dispersa en los campos, en los montes, ¿no es cierto? Entonces, la disminución ha sido muy importante de la población dispersa y ha habido un crecimiento de la población rural concentrada. Esto es porque, obviamente, el proceso migratorio que antes se daba a las grandes ciudades, en la última década se ha trasladado más bien al crecimiento de los pueblos y parajes, que tiene a su vez un fuerte correlato con el avance de los cultivos industriales. En las áreas productivas, como es el domo chaqueño, por ejemplo, donde se ha incrementado el proceso de la soja, ha habido un gran proceso de despoblamiento de las poblaciones rurales dispersas hacia los pueblos y parajes. Esto no solamente ustedes lo pueden ver en el crecimiento, sino también hasta incluso en la aparición de lo que antes eran fenómenos de las grandes ciudades, como las villas, los asentamientos, ¿no es cierto? Hoy es propio de ver en cualquier localidad, hasta la más pequeña del interior chaqueño y de cualquier provincia del norte, ¿no es cierto? O a poblaciones como aquellas que comienzan a asentarse en los bordes de ruta o bordes de camino, ¿no es cierto?, donde se van concentrando cerca de los pueblos porque no son expulsados, digamos, del campo por el avance de los cultivos industriales, y no encuentran una respuesta adecuada habitacional en los pueblos, parajes, y entonces van generando nuevos asentamientos que ya no son las viejas villas y asentamientos que se generaron, por ejemplo, en los años 30, 40, en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, o en los 80, 90, acá en Resistencia, Corrientes, ¿no es cierto?, sino que hoy ya prácticamente es la modalidad digamos, de acceso al suelo urbano por parte de una parte importante de la población que se traslada hacia estos pequeños pueblos o parajes. Todo esto, como problemática del hábitat, no ha sido bien atendida por la política habitacional. Argentina, desde los años 80 prácticamente, que no cuenta con una línea explícita de atención de la vivienda rural, es decir, de una política para la vivienda rural, ¿no es cierto? Y cuando se hace algo relacionado con la vivienda rural o la vivienda de los pueblos originarios, en general se hace el mismo tipo de solución que para la vivienda urbana, solamente que la implementan en los pequeños pueblos o en las periferias, digamos, de las localidades, ¿no es cierto? Con lo cual, no son viviendas rurales propiamente dichas, sino que son viviendas urbanas puestas en contextos rurales o en pequeñas localidades que acentúan el proceso migratorio hacia esas localidades. Y nosotros le llamamos a esto, digamos, o lo entendemos como que la política favorece los procesos de urbanización y de concentración de población, en la medida que no tiende a contribuir a la erradicación, a la consolidación de la población rural en los lugares donde vive, ¿no es cierto? Bueno, eso en términos generales es un poco el panorama en lo que tiene que ver con la problemática rural de la vivienda. Por supuesto que también hay otros aspectos que tienen que ver ya más con los tipos de soluciones que se implementan, ¿no es cierto?
la vivienda rural no es igual que la vivienda urbana, o digámoslo de otra manera. Las necesidades del que vive en el campo, que vive en el monte, no son las mismas necesidades del que vive en la ciudad, por lo tanto la vivienda no puede ser similar en ambos casos. La vivienda tiene que dar respuesta a las necesidades tal cual las necesita quien vive en un determinado contexto, ¿no es cierto? En general, en el ámbito rural la vivienda está muy relacionada con las actividades productivas. No son solamente unidades de residencia, sino que son unidades de reproducción. Esto quiere decir que la vivienda y el trabajo están muchas veces muy ligadas una con otra. Sin embargo, todos estos aspectos, así como los aspectos culturales de la identidad y de la forma de vida, esto por ejemplo en la manera en que vive el campesino, la manera que viven los pueblos originarios, tampoco están explícitamente contemplados en los programas habitacionales. Por lo tanto, la política en general ha sido muy mezquina en ese sentido y ha siempre conceptualizado de una manera muy estandarizada las necesidades, pensando que el que necesita vivienda es una especie de ente universal que tiene una sola forma de habitar, ¿no es cierto? En cambio, las poblaciones tienen sus particularidades culturales, sus formas de usar los espacios, los símbolos de la vivienda, la manera en que quieren que la vivienda los represente, digamos, tampoco están contemplados en esos programas habitacionales, por lo tanto también, digamos que hay allí una serie de factores que sería indispensable que la política habitacional los pueda incluir a futuro. Bueno, como conclusión de lo que hemos estado charlando hasta ahora, a mí me gustaría un poco dejar señalado fundamentalmente aquellos aspectos importantes hacia dónde sería óptimo que la política se encamine, la política habitacional, en los próximos años, ¿no es cierto? Un poco ya he insinuado bastante con lo que he estado diciendo, pero me parece que es importante, por un lado, que la política se encamine a atender mucho más el déficit cualitativo que cuantitativo. Esto no quiere decir disminuir el nivel de inversión, ni mucho menos al contrario. Hay que incrementar el nivel de inversión, dado que la magnitud del déficit es muy alto. Apuntar hacia lo cualitativo quiere decir tratar de arreglar o mejorar los territorios donde la población está viviendo mal, digamos, ¿no es cierto? O con déficit. En las ciudades serían las villas, los asentamientos. Esto es generar ciudad, urbanizar, llevar buena calidad de infraestructura, de espacio público, darle dignidad al hábitat de los sectores populares en las ciudades, en las periferias urbanas. Y en el campo exactamente lo mismo. Si bien aquí falta discutir cuáles serían las soluciones más adecuadas, ¿no es cierto? Hay poblaciones digamos, que requieren algún tipo de solución muy particular, como son los pueblos originarios, que requieren de algún tipo de política muy específica. Luego está la problemática del campesino, la problemática del trabajador rural, que también, digamos, fundamentalmente requiere algún tipo de mejoramiento de la unidad habitacional, pero particularmente de lo que requiere es de mejoramiento de la calidad de los servicios, ¿no es cierto? Es decir, es fundamental hacia las áreas rurales generar lo que nosotros llamamos centros de servicios rurales, ¿no es cierto? Es decir, aquello en lo cual se le pueda, sistemas a través de los cuales se le puede mejorar la calidad de vida y fundamentalmente la prestación de servicios de salud, de educación a los sectores rurales a través de la creación de estos centros de servicios en la zona de los parajes o donde habite la población rural, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pensar particularmente, y esto quizás ya excede un poco la política de vivienda, tiene que ver con la política territorial en la Argentina, que nosotros no podemos plantearnos como horizonte
la plena urbanización del territorio nacional y la desertificación del campo, desertificación en el sentido del despoblamiento sería la palabra adecuada, total del campo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que fortalecer a las poblaciones rurales para tener un adecuado equilibrio entre lo rural y lo urbano. Si bien hoy en día ya está altamente desequilibrado, hay que fomentarle el mejoramiento de la calidad de servicios en las áreas rurales. Es decir, esa sería como términos generales hacia dónde se tiene que orientar el déficit. La otra recomendación importante sería cómo se producen las soluciones habitacionales, y ahí nuevamente también hay que redireccionar la inversión, dejar obviamente que la industria de la construcción es un factor clave en la generación de puestos de trabajo, pero no todos los recursos se deben destinar exclusivamente a la industria de la construcción. Hay que tratar de ir incrementando progresivamente la inversión a las formas alternativas de producción. Esto es principalmente las formas de organización cooperativa. Las formas de organización cooperativa han demostrado ser altamente eficientes y particularmente dignificar al trabajador, porque los hace administrador de sus propios recursos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente se sienten que construyen su vivienda con sus manos propias, sino además aprenden a administrar recursos, y aprenden particularmente a capacitarse ya como para quedar luego con una cierta capacitación en el área productiva de la construcción, de la industria de la construcción, hasta incluso muchas veces de administración de sus propios recursos, digamos. O sea que, en definitiva, un poco estas serían las dos grandes líneas que debería enfocarse la política habitacional en las próximas décadas.